Hola, hola, bienvenidos al jardín. Hoy en este nuevo video voy a mostrarles algo que es muy común que nos pase en nuestros contenedores, en nuestros jardines en general. Y es cuando una de nuestras plantitas que hemos cultivado por varias temporadas se nos muere o está a punto de morir. Hoy vamos a ver qué vamos a hacer con estas plantitas, sobre todo este arbolito que está mal y el del otro contenedor está peor. Y este es uno de los contenedores que hemos utilizado ya en varias temporadas con este Monterrey Cypress, que era súper bonito, pero se está secando en la parte de abajo. Pienso que pueden ser dos cosas, pueden ser plagas, como puede ser falta de sustrato, porque las raíces han ocupado una gran cantidad del contenedor. Sin embargo, esta euforbia está espectacular, está bellísima. Una de las vincas está viva todavía y la alternantera está súper linda. Por aquí atrás también la podemos ver. Voy a sacarlo a ver qué es lo que pasa. Ahora déjenme mostrarles el otro contenedor para que vean qué terrible está. Y este es el otro contenedor, pareciera que se ve muy bien, la vinca está bien bonita, la euforbia también está bien bonita y aquí atrás está la alternantera también linda, pero miren cómo está el pobre arbolito, se secó completamente. No sé si es que le atacó plaga a las raíces, no sé qué le habrá pasado, pero eso lo vamos a saber ahorita cuando lo saquemos. Tiene ya bastante tiempo así, pero las demás plantas no han sufrido, así que los voy a sacar y vamos a reemplazar los dos arbolitos. Y los arbolitos los voy a sustituir por estas Purple Fountain Grass que están súper lindas. Estas las compramos en oferta en Walmart como a $4 y están bastante lindas, se han recuperado bastante bien. Así que voy a sacar una de cada uno de los envases y las vamos a sembrar en los contenedores. Y aquí están las Purple Fountain Grass o hierba morada, como yo le digo. Estaban súper grandes las raíces. Me costó muchísimo, pero ya está lista para ser sembrada en el contenedor. Así que ahora vamos a sacar nuestro primer arbolito a ver qué fue lo que le pasó, si podemos determinarlo o simplemente se murió. Ok, aquí tenemos una que le llaman Creeping Jenny, que es una enredadera. Esta era un Sweet Alyssum. Y ahora vamos a ver qué tan fácil sale el arbolito. Sí, sale bastante fácil. Esta es la irrigación. Oh, sí. Sí, no tenía casi raíces. Es como que si se hubiera secado por algo, pues no sé, a lo mejor algún animal, a lo mejor simplemente se acabó su etapa. No veo nada aquí, no veo gusanitos, no veo nada raro. Ok, ahora vamos a abrir el espacio para la hierba morada, que está bastante grande, y aquí hay bulbos también. Esta es la hierba morada. Déjenme mostrarles aquí el tamaño que tiene. La voy a podar un poco sus raíces porque está muy grande. Entonces le voy a quitar toda esta parte. No le va a pasar absolutamente nada. Simplemente voy a hacer que sus raíces se expandan para que siga creciendo. Y le voy a echar un poco de Bioton. Ese ya lo conocen, es el fertilizante que uso para las raíces. Ahora voy a poner la hierba morada, le pongo un poco de sustrato del mismo que hay aquí en el envase y aquí voy a sembrar otra plantita que compré para que le haga compañía y no queden tantos agujeros en el contenedor. Y luego de sembrar vamos a regar. Las otras dos plantitas que voy a sembrar aquí es un Sweet Alyssum que ya están empezando a florecer y los tenían en el vivero, y esta petunia que es espectacular, que es como un rojo con vino tinto y el centro como rojo súper oscuro, preciosísima, que combina muy bien con esta vinca, que ella ya con el frío va a morir, pero mientras tanto esta le va a ir muy bien, porque a las petunias ahorita en otoño les va bastante bien, porque no hay tanta plaga. Y así quedó nuestro contenedor con las vincas, la euforbia, la petunia y el Sweet Alyssum aquí atrás. Y por supuesto nuestra hierba morada aquí atrás
que a medida que pase el tiempo se va a fortalecer y se va a poner mucho más grande. Y aquí atrás está la alternantera, que ella nos va a dar ese verde que se ve bastante lindo. Ahora voy a sembrar el otro contenedor y le doy más detalles de cada planta. Este pino sí lo voy a sacar y lo voy a sembrar en otro lugar en el jardín, así que lo voy a tratar de sacar con la mayor cantidad de raíces que pueda. Vamos a ver si sale rápido como el otro. No, sí, este tiene más raíces. Este es un Monterrey Cypress, o mejor conocido como Lemon Cypress. Su nombre botánico es Cupressus macrocarpa o Goldcrest. Su característica principal es que su follaje es como un amarillo verdoso, como un verde manzana, con aroma fresco a limón. Es un árbol o arbusto columnar. Crece alto y estrecho y puede superar hasta los 3 a 5 metros en la tierra. Sus cuidados son muy básicos. Le gusta el pleno sol, el suelo bien drenado y los riegos moderados. Y una de las plagas que más le ataca es la araña roja, las cochinillas y los pulgones si el ambiente está muy seco. Ok, ahora sí. Sí tiene bastantes raíces. Este sí yo creo que lo podemos recuperar. Le corto las hojas que están muertas y veo si podemos recuperarlo. Y así se ven cuando las estoy sembrando aquí. Esta es la irrigación que tienen los contenedores, así que ahora solamente les pongo el sustrato y les cuento los detalles de cada plantita que estoy sembrando. Aquí tenemos el primero, el Sweet Alyssum. En español se le conoce como aliso de mar. Su nombre botánico es Lobularia maritima. Forma una alfombra de florecitas blancas, moradas o rosadas, con un aroma dulce de miel. Su tipo de crecimiento es rastrero y relleno. Es una planta anual que no soporta demasiado el calor intenso de Texas. Florece muy rápido de semilla. Le encanta el pleno sol, pero no en pleno verano, el suelo bien drenado y el riego moderado. Las plagas más comunes son los pulgones, los thrips, las babosas y los caracoles en los ambientes muy húmedos. Es una planta muy hermosa. Esta que parece una petunia es una petunia y calibrachoa juntas. Se les llama petunia híbrida o petcoa, Super-Calc cinnamon. Su nombre botánico es Petchoa híbrida, de la serie Super-Calc, que sus flores son de un color canela terracota, resistentes a la lluvia y al sol intenso, y se expande entre 25 y 40 centímetros de alto por 40 a 60 centímetros de alto por cada planta. Sus cuidados son muy simples, les gusta el pleno sol, riego regular con buen drenaje, y les gusta ser fertilizada cada 2 a 3 semanas para una floración abundante. Entre las plagas más comunes están los pulgones, los thrips, la mosca blanca, puede aparecer mildew o botrytis si hay exceso de humedad, que es muy común en esta área, en la zona 9. Y así se ve nuestro contenedor. Ahorita no se ve mucho porque lo acabamos de sembrar, pero aquí están nuestras plantas para el otoño, que se ven bastante lindas porque las acabamos de sembrar. Este es el Sweet Alyssum y esta es la petunia y se ven preciosísimas. Aquí está la vinca y la euphorbia, que se ve también súper linda, la alternantera, que se ve muy linda, y el otro contenedor, la espectacular euphorbia, que es esta que tengo aquí en la etiqueta. Las demás plantas no tienen etiquetas porque son de pote negro, son las que siembran los viveros aquí sin marca, así que por eso es que ninguno tiene nombre, son potes negros y sin nombre. Esta es el Sweet Alyssum, que este ya sabemos que se da bastante bien ahorita en otoño-invierno. Y por supuesto la hermosa petunia, ella se va a dar bastante bien en esta época. Y así quedaron de un espacio que parecía perdido. Ahora tenemos un contenedor lleno de vida y color. Me emociona ver cómo se van a ver en las próximas semanas y cómo se va a ir llenando de flores. Y así estas plantas que están bien siguen sobreviviendo. Con el fertilizante que le echamos para las raíces, estas plantas se van a favorecer también y vamos a ver cómo van a crecer y se van a poner espectaculares durante el otoño.
Una planta que se va y espacio que abre para otras nuevas plantas, como ya vimos. La espectacular hierba morada, que me encanta. El Sweet Alyssum, que también produce un olor muy dulce y muy suave. Y por supuesto la petunia, que es una flor espectacular, donde la pongas y del color que sea. Cuéntenme en los comentarios qué hacen ustedes cuando unas plantas se les seca, renuevan el espacio o prueban a ver con otra especie. No olviden suscribirse para ver cómo le va a estos contenedores que se ven ahora súper bien, súper vivos, súper alegres. Así que nos vemos en un próximo video. Regálame tu like, suscríbete y nos vemos pronto. Bye.